entrevista en la mañana del día de hoy, y tal cual lo anunciamos anteriormente, le voy a dar la bienvenida al presidente de la Sociedad Rural Local, el señor Eduardo Caruso Moreno. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con la gente. Es un gusto que estés. Igualmente para mí. En esta mañana la idea es que todos los referentes económicos, del sector productivo de nuestra comunidad, políticos, sociales, por lo menos en estos días se acerquen para hacer un balance de lo que ha sido el 2022 y qué expectativas tienen para el año que viene. Pero antes de eso, el viernes ustedes, como entidad dirigencial, digamos, del sector agropecuario local, han pedido la prórroga de la emergencia agropecuaria, emergencia económica y o desastre. Contanos un poco sobre ese tema, qué es lo que ha sucedido. Sí, realmente era un poco inconcebible que la emergencia terminara a fin de este mes, a fin de diciembre, dado que obviamente acá nada y muy poco ha cambiado, a pesar de estas poquitas precipitaciones que hemos recibido, que un poco nos han alegrado, porque en realidad pensamos que este periodo de seca que se iba a poder cortar, ¿no? Cosa que todavía no estamos demasiado seguros. Entonces no era lógico que el pedido de emergencia y o desastre estuviera solamente vigente hasta fin de diciembre. Realmente no se podía creer. Así que solicitamos, como muchas otras entidades, sociedades rurales y demás, pedimos que se extienda hasta julio, porque obviamente los trámites recién se están iniciando. Acá hay todavía trámites que están que se están realizando, y para tener, por supuesto, algún beneficio de esto, necesitamos un tiempo más. Así que recién esto lo concretamos el día viernes, que estuvimos en la Casa de Campo reunidos. Ahí estuvimos evaluando cuántos productores habían pedido la emergencia. Hay mucha gente que no tiene demasiada confianza en lo que se refiere a los beneficios que puede traer, ¿no? Con respecto a eso, y un pensamiento un poco personal que yo tengo, es que nosotros ponemos todos los días, los 365 días del año, ponemos nuestro mayor esfuerzo en producir. Los impuestos que nos sacan son invalorables. Es tremenda la cantidad de impuestos a que estamos sometidos. Y cuando pedimos una emergencia, dicen, les vamos a bajar un poco los intereses bancarios, pero eso sí, me tienen que traer toda la carpeta en condiciones, cosa que también para la cual necesitamos, es un trámite también, ¿no? Y unos cuantos trámites más. Entonces, además, le vamos a perdonar el impuesto inmobiliario, una cuota o dos, y todavía tenemos que agradecer eso. Señores, eso es plata nuestra. Lo que nos sacan es plata nuestra. Lo que nos sacan y no está invertido en infraestructura para que podamos recorrer buenos caminos, que podamos tener algún beneficio económico más, es plata nuestra. Y después, cuando nos devuelven, tenemos que agradecerles lo que han hecho por nosotros. Realmente, perdónenme, es una tocada de culo. Perdónenme el término, pero realmente nos sentimos así.
Hoy el tema lechería, por ejemplo, que está en todas las páginas de los diarios o en casi todas, es un tema que nos ha obligado a muchos a liquidar sus tambos. Hay 400 tambos menos en el país como consecuencia de la alta presión impositiva y los bajos precios a que estamos sometidos. Y los precios no los ponemos nosotros, los pone el gobierno. Con el trigo pasa algo parecido. La gente que se juega a invertir para sembrar un trigo y poderlo cosechar, hay que decirles a todos que se cosecha el 100% y del 100% que se cosecha, el 30 o el 40% va a parar a mano del Estado. Entonces, y después desde los gobiernos piden que haya gente que invierta en el país. En estas circunstancias y con estas condiciones es imposible que venga alguien a invertir acá, salvo algún incauto que creo que cada vez hay menos. ¿Cuál es el balance, más allá de lo que acabas de relatar o comentar, con respecto a la estructura o al aporte que hace el Estado en esto que estaba diciendo vos, ¿no? De, reducción por ahí del impuesto a la ganancia, reducción de algunos impuestos en general, reducción de las tasas? ¿Hay realmente al bolsillo del productor una concreta bonificación? Mira, todavía no se sabe, porque esta ley de emergencia agropecuaria es una ley bastante lejana, hace bastante tiempo que se puso, y en realidad nunca se reformó. Las partidas que hay son totalmente insuficientes, para arreglar todo lo que habría que arreglar. Y no tenemos más, no sé, los que no salen al campo por ahí han pasado por el lado de la laguna y no tenemos más que mirar hacia la derecha lo que vamos para la rotonda para ver en qué estado se encuentra la laguna, ¿no? La laguna está absolutamente seca y secos están todos los canales que llegan a Navarro, canales por donde tiene que transitar agua, y ese agua tal vez generaría por la reciclación, tal vez generaría algún grado de humedad. Eso no se da, obviamente, por la sequía. Y además, aconsejo leer un librito, no es muy largo y es muy explicativo, que se llama Sequías e inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Y donde explica muy bien que son tan perjudiciales las inundaciones como las sequías. Y Florentino Ameghino, que es su autor, en el año 1900 y monedas, creo que coincide ese libro con una seca muy impresionante de la que habla todo el mundo ahora, porque no tenemos otro antecedente, en 1902. Esa, me han comentado, he leído, que ha sido la seca más impresionante que hubo, que la comparan con esta. Y y Florentino Ameghino justamente decía que lo que había que hacer era conservar las aguas en depósitos que podían ser, como por ejemplo la laguna de Navarro, por ejemplo. O lo que pasa que, claro, estamos más acostumbrados en nuestra zona a recibir inundaciones o a sufrir inundaciones que a sufrir estas sequías. Pero hay que decirle a la gente, mira, Navarro tiene 1000 milímetros de precipitaciones promedio en unos cuantos años. Cuando hablo cuántos años, hace más de 50 años que Navarro tiene un promedio de 1000 milímetros. Y hoy, con estas últimas 2 lluviecitas que cayeron, recién llegamos y a gatas a 500 milímetros. O sea que estamos exactamente en la mitad de la media de precipitaciones en Navarro. O sea, para que esto se entienda, ¿sí? Estamos recién en la media anual.
Cuando estamos llegando a fin de año. Recién a fin de año, de la media anual que tradicionalmente era de años anteriores. Exactamente, exactamente. Y tenemos 3 años anteriores que no han superado los 1000 milímetros. 3 años de 700 y pico de milímetros. O sea que ya venimos con una seca importante. Al principio de la entrevista comentaste o hablaste hacia el pasar de que de que la lluvia caída hasta el momento todavía no se podía evaluar si era cortar con la seca o que era simplemente menguar un poco la situación. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste último, menguar un poco la situación. Se ha podido sembrar, para empezar, sí. Los rindes de trigo han sido tremendos. No sé si nos va a obligar no creo, a comprar trigo al exterior. Pero nosotros siempre fuimos proveedores de trigo, por ejemplo, de Brasil. No sé si este año podamos completar los cupos para nuestro mercado interno. Eso ya es grave. Pero además no hay que olvidarse que además el trigo nos provee de parte de la materia prima que necesitamos para alimentar a nuestros animales. En segundo lugar, las siembras de maíz, los maíces que necesitaban sembrarse temprano, han fracasado todos, bueno, obviamente por la sequía, y además cayeron unas cuantas heladas después de sembrado, lo que terminó por arruinar la siembra de maíz temprano. Lo que se llama maíz temprano no va a haber. Hay una siembra de maíz tardío que las estamos compartiendo con estas lluviecitas últimas, y esos sembrados están bastante bien, pero obviamente no van a completar la falta de la disminución en cuanto a maíz como materia prima para fabricar alimentos balanceados que son destinados a la lechería, destinados a los feedlot, a las aves. Bueno, todas esas cosas hoy en día se están tornando bastante dificultosas para conseguirlas, y por supuesto con un precio superior a los precios que estamos teniendo, ya sea para los productos lácteos o para los feedlot o para las aves. Así que, y esto por supuesto, esta situación se va a continuar por todo el año 2023. Así que, bueno, hoy todavía no nos hemos dado muy bien cuenta el perjuicio que nos está causando esta sequía. Y después la otra parte de esto es las pasturas que estaban sembradas han quedado reducidas a gramilla. Entonces eso nos va a obligar a hacer un gasto extra para resembrar todas las pasturas que necesitamos para alimentar a nuestros animales. Así que el panorama es complicado, agropecuario es muy, muy, muy complicado, muy complicado. Independientemente de la situación climatológica, que ya lo hemos venido hablando bastante tiempo atrás, ¿cuál es tu balance de este 2022 desde el punto de vista del sector agropecuario? Vos sabés que en economía los economistas dicen que una parte muy importante de los negocios es la confianza. Y acá no hay confianza en absoluto. La confianza es un bien que hemos perdido desde hace unos cuantos años y es muy difícil de recuperar, y va a ser muy difícil de recuperar tomando en cuenta las idas y venidas de este gobierno que tenemos. Por otro lado, hay otra cuestión de la que hablan los economistas, y es que no se puede gastar más de lo que producimos, y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Acá hay un 10% o un poco menos de gente que produce. El resto de los 47 millones que tenemos gastan, se dedican a gastar, empezando por la rama política. Los políticos son una máquina de crear puestos de trabajo. Por eso cuando hablan de la desocupación que está disminuyendo,
no nos olvidemos que gran parte de la desocupación de la que hace alarde el gobierno está constituida por empleados públicos. Los empleados públicos, la gran cantidad de empleados públicos que tenemos, asesores, diputados y no sé cuántas personas más, son los que forman parte hoy de la planta de empleados que tenemos. Y por eso el gobierno se jacta de que la desocupación está decayendo. Yo la verdad que me gustaría poder tener más empleados en mi empresa, y hay mucha gente que necesitaría más empleados para poder producir más, pero evidentemente hoy es un juego muy difícil de lograr, porque hay toda una industria del juicio que nos impide tener o tomar más empleados. Y bueno, los únicos que pueden tomar más empleados y no los pueden despedir porque no hacen nada es el Estado. Tenemos asesores, ya te digo, y diputados, tenemos una infinidad de empleos públicos que no sirven, te iba a decir no sirven para nada. No es que no sirvan para nada, sirven para entorpecer a los pocos tipos que todavía estamos produciendo. Para entorpecer a los pocos tipos que estamos produciendo, porque todos los días se les ocurre alguna cosa distinta y mira, justamente te doy un ejemplo. No sé si vos has escuchado hoy uno de las noticias que dicen que las recetas, no sé si lo escuchaste, José Luis, pero es interesante entrar en este tema. De hoy en adelante las recetas tienen que ser expedidas personalmente por el médico. No se pueden hacer más solicitudes de recetas por WhatsApp, internet. Por ejemplo. Ahora, si vos hablás con un médico para que te dé una cita para pedirle la receta, el médico te va a dar una cita para dentro de 3 meses. Yo quisiera saber, un tipo que tiene que tomar una medicación todos los días, ¿cómo hace para esperar 3 meses a ir a tocarle la puerta al médico y que el médico simplemente le dé una receta? Y eso es una cuestión que surge por algún imbécil desocupado que dice, bueno, vamos a hacer esto porque la verdad que estamos al pedo en la oficina, atrás de una computadora, y vamos a inventar esto porque me parece buenísimo. Forma parte, me parece, ¿no?, de todas aquellas disposiciones, no de ahora, sino de antes o de hace mucho tiempo, que por ahí algunos funcionarios o algunos burócratas en distintos gobiernos y en distintas circunstancias crean, no sé, para decir que estamos haciendo algo, para mejorar la imagen, o para decir, bueno, no estamos ocupados o preocupados, y la realidad es que no tienen efectos prácticos. Totalmente, como vos bien decís, sirven para justificar que están ahí, que tienen un sueldo. Esa es la gente ocupada que tienen hoy y que el gobierno se jacta de que está disminuyendo la desocupación. Para ir finalizando la entrevista, que más allá de lo económico, después si querés das tu punto de vista económico, ¿no? Pero ¿cuáles son tus perspectivas para el año que viene? ¿Cómo ves el año que viene? ¿Te preocupa este desorden que hay en el frente de todos que está en este momento gobernando el país? ¿También te preocupa o no te preocupa lo que pasa junto con las peleas internas que hay? Bueno, la parte agronómica ya la conversamos, no es demasiado auspicioso el futuro de los que estamos todavía produciendo algo para el año que viene, por lo que ya hablamos de la sequía. Y la sequía es una cuestión a la que estamos acostumbrados, la sequía o las inundaciones, que ya las hemos vivido bastantes veces los que producimos algo todavía. Lo que es impredecible hoy es el futuro
que es debería ser lo más previsible, pero el futuro de la política nuestra es absolutamente impredecible. Vos anoche te acostaste con una novedad, hoy te levantás, te despertás y tenés 23 novedades distintas, por lo general ninguna de ellas destinadas a favorecerte o aligerar un poco el dolor que te produce ver un campo casi secado en su totalidad y pensar que tenés que comprar rollos y cosas que no las has podido producir el año pasado. A eso se suma la inestabilidad de la política que tenemos, que es absolutamente contraria a todo lo que pueda ser como para un aliciente, como para producir más. Al contrario, estamos en una política de supervivencia que no sabemos cómo va a seguir. No sabemos cómo va a seguir porque, bueno, evidentemente, además de todo esto, tenemos el tema de que la República no funciona. Han querido pasar por arriba de un poder sobre el que nadie puede pasar, que es el Poder Judicial. Hasta ayer no iban a pagar, estaban en sedición, te estoy hablando del Ejecutivo, y hoy a la mañana o ayer al mediodía nos enteramos que ahora el gobierno está dispuesto a no desobedecer la orden del Poder Judicial, pero sí te dicen sobre todo eso que van a pagar con bonos, que no valen nada. Los bonos no valen nada, son bonos del 2033. Andás a ver cuándo. El gobierno está obligado por la Constitución a pagar todos los días. Yo lo escuchaba el otro día y decía, qué curioso. Todos los días tiene que pagar la coparticipación por medio del Banco Nación. Todos los días. Bueno, hace unos cuantos meses, acordate, por un decreto de necesidad de urgencia, le quitaron una parte muy importante de la ley que tenían que pagar, se la restaron a la capital federal, en definitiva a Macri. Era un 1 y pico %, era una cantidad muy, muy significativa. Bueno, hoy dicen que la van a pagar, pero eso sí, la van a pagar con bonos. Mira, es lo mismo que si yo te debo plata a vos hace 6 meses y vos me decís, che, Eduardo, ¿por qué no me pagás? Porque necesito la plata. Bueno, mira, te voy a dar un pagaré a fin de este año, a fin del 2023. Te doy un pagaré, te doy un papelito. ¿Y vos cómo le pagás a la gente a la que vos también le debés con un pagaré para fin de 2023? Bueno, eso es lo mismo que está haciendo el gobierno o que propone el gobierno en este momento. Entonces, el resumen de esto es decir, si el gobierno no acata una orden del Poder Judicial, que es el poder supremo que maneja las leyes, bueno, ¿cómo podés tener confianza un simple productor, un simple trabajador? ¿Cómo puede tener confianza si en esa situación el gobierno no cumple? Y se concreta, por supuesto, en lo que cobramos todos, en lo que nos cobran de impuestos. Mañana te pone, sin recurrir al Poder Legislativo, te cambia las leyes del juego como si fuera una cosa común, natural, te cambia los impuestos, te pone un impuesto de emergencia que no lo sacan nunca. Te quiero aclarar que el IVA fue un impuesto de emergencia, puesto por un año. Todavía seguimos pagando el IVA. Por supuesto, el impuesto a las ganancias, muy anterior al IVA, también lo seguimos pagando. Y todo es así en este país, porque lógicamente al gobierno, al Estado, no le alcanza la plata que recibe, no le alcanza lo que le pagamos nosotros, y entonces recurre a créditos internacionales. Bueno, entonces, tanto políticamente como económicamente, esto no va para ningún lado, va para atrás.
simplemente. Eduardo, muchas gracias por venir esta mañana. Bueno, no, la verdad que no quisiera terminar esta entrevista con una cuestión tan pesimista, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos de optimista es que a lo mejor empieza a llover, que a lo mejor las cosas pueden llegar a cambiar, por lo menos en el campo, y por lo menos para la gente, para lo que nosotros conocemos, y en base a eso, bueno, debemos felicitar a todos por el año que termina y por el año que comienza. Así que bueno, un abrazo para todos y el año que viene estaremos en contacto nuevamente. Y por ahí el clima empieza a ser un poco más previsible. Sí, nos va a cambiar un poquito la cara. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos, José Luis. Gracias. Muy bien, así pasaba entonces